¿Cuál es el pecado que Dios no perdonará? Hay un pecado que, según Jesús, está más allá de la redención, un pecado que no será perdonado, ni en esta vida ni en la siguiente. La Biblia enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Jesús. Todos, excepto uno, que es irreversible. Puede que te sorprenda descubrir que no se trata de los pecados más comunes que pensamos, pues incluso los pecados más graves, como el asesinato, la traición o la idolatría, no encajan en este pecado. En este vídeo, discutiremos una verdad sorprendente. Jesús reveló una advertencia que sorprendió a sus seguidores y que aún es una de las enseñanzas más misteriosas de la Biblia. Este pecado irreversible se menciona en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven poseído por un demonio que lo dejaba ciego y mudo. Atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado hasta Jesús. La multitud observaba atentamente, y la tensión en el aire era palpable. Entonces, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del poder oscuro que lo mantenía cautivo. Los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron y habló por primera vez en años, completamente sanado por el poder de Dios. Al ver este milagro, la gente quedó asombrada. Algunos glorificaron a Dios, reconociendo la obra divina ante sus ojos, pero no todos compartieron esta reacción. Entre la multitud estaban los fariseos, que observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a susurrar entre ellos, sus palabras llenas de veneno. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario aparentemente inofensivo, en realidad, era una declaración grave. Los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron el milagro, un acto claro del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó que este momento pasara y, con una gravedad que sorprendió a todos, declaró que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Luego añadió algo aún más sorprendente: quien hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. El pecado de los fariseos no era solo la negativa a aceptar a Jesús, sino el rechazo de la propia esencia de Dios, el Espíritu Santo. No se trata solo de un error de juicio o debilidad, es una rebelión contra la luz. Es ver lo que es sagrado y llamarlo profano, ser testigo de la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús dejó claro que su poder no provenía de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, guió su ministerio y ahora obraba a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que blasfemaron directamente contra el Espíritu que los guía y sostiene. Este pecado es más grave que cualquier otro porque toca la propia esencia del plan de salvación. Es como si, al rechazar el Espíritu, la persona cerrara las puertas al perdón y la gracia que Él ofrece. Y eso es lo que hace que este pecado sea tan terrible. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto en el que ya no puede reconocer el bien. Ha cerrado su corazón de tal forma que la gracia ya no puede penetrar. En las palabras de Jesús, hay una realidad aterradora. Llega un momento en que el corazón humano puede volverse tan endurecido que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a este punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona ya no puede recibir el perdón. Su corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Jesús continuó explicando que, aunque las palabras contra él, el Hijo del Hombre, pueden ser perdonadas, las palabras contra el Espíritu Santo no lo serán. Esta distinción es crucial. A lo largo de la historia, muchas personas hablaron contra Jesús, no lo entendieron o incluso lo rechazaron, pero aún así lograron regresar al arrepentimiento. Considera esto: el Espíritu Santo es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, rechaza la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumiéndola en completa oscuridad. Jesús enfatizó seriamente la gravedad de sus palabras con una distinción clara. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero hablar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto se debe a que, mientras haya un atisbo de arrepentimiento, el Espíritu puede trabajar en nuestros corazones, pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que claramente viene de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado a punto de resistir al Espíritu Santo?
Tal vez en pequeñas decisiones de duda, en críticas a lo que no entendemos, cada una de estas ocasiones es una oportunidad para abrirnos más o cerrarnos al trabajo de Dios en nosotros. Jesús no hizo esta advertencia para infundir miedo sin sentido, sino para mostrarnos lo sagrado y vital que es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu, porque una vez que esa puerta se cierra, no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos un escalofrío en nuestros corazones. Es un concepto que ha existido en la mente de los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas preguntándose si, de alguna manera, han cometido este pecado sin saberlo. La interpretación más común, que tal vez hayas escuchado en sermones o leído en libros, sugiere que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste simplemente en resistir la obra del Espíritu. Implica no atender a su llamado, endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina, por un momento, estar en la iglesia escuchando el llamado al arrepentimiento, sintiendo tu corazón latir con fuerza, pero permaneciendo en tu lugar, inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una fuerza invisible te impidiera moverte, una mezcla de miedo y duda te aleja de dar ese paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez hasta que el corazón se vuelva tan endurecido que ya no pueda responder al toque del Espíritu. Sin embargo, la historia no termina ahí. La idea de que esta constante resistencia es el pecado imperdonable contiene algo de verdad. Sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han enfatizado que el peligro radica en decir no demasiadas veces e ignorar el llamado del Espíritu hasta que, finalmente, Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad. Podemos rechazar tanta gracia que, eventualmente, Dios dice, «Está bien, toma lo que elegiste». Sin embargo, aunque esta interpretación tiene algo de verdad, no aborda completamente la gravedad de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es, sin duda, un camino peligroso, que puede llevar al endurecimiento del corazón. Pero Jesús se refería a algo aún más específico y profundo. No solo estaba advirtiendo contra la resistencia al arrepentimiento, sino señalando un pecado tan grave que, una vez cometido, no hay retorno. Es importante entender que Jesús no solo se refería al rechazo de su mensaje, sino a una blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Es fácil adherirse a la interpretación popular y pensar que, mientras no rechacemos la salvación, estamos a salvo. Sin embargo, Jesús no estaba hablando solo de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más enfocado en algo que va más allá de la simple incredulidad. Resistir la obra del Espíritu Santo podría ser parte del proceso que lleva al pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, al empujarla, puede llevarte a un abismo del cual no hay vuelta. Es aquí donde muchas interpretaciones fallan. No basta con entenderlo superficialmente. Necesitamos profundizar, analizar el contexto y ver qué estaba realmente en juego cuando Jesús pronunció esas palabras tan impactantes. Ahora que hemos explorado la interpretación popular, es momento de revelar lo que realmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Comprender correctamente el pecado imperdonable es reconocer que no se trata solo de un error, una duda pasajera o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Implica una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe, que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que es puro, santo y divino. Atribuir esa obra a algo maligno es distorsionar la verdad de tal manera que el alma se cierra completamente a la gracia. En Marcos 3, Jesús lo deja aún más claro. En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y todas las blasfemias que digan, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable de juicio eterno. Agrega que dijo esto porque afirmaban que él tenía un espíritu impuro. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo resistieron a Jesús, deliberadamente atribuyeron un poder maligno al Espíritu Santo. Esa es la línea que no puede cruzarse. Pero, ¿cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La énfasis está en la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca, pero tiene su origen en el corazón. Es un pecado consciente, no algo dicho por accidente o ignorancia. Y aquí está el peligro, pero también la claridad. Aquellos que se preocupan por esto, temiendo haber cometido este pecado,
probablemente están lejos de haberlo cometido. Esto se debe a que el verdadero blasfemo ya no siente, ya no teme, ya no se arrepiente. El peso de este pecado está en su naturaleza irreversible. Es como un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se vuelve tan endurecido que la persona ya no busca ni desea el perdón. Y ese es el estado más peligroso de todos. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha colocado fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero no es imposible de cometer, y por eso debemos tener cuidado, porque la línea entre incredulidad y blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos desvelado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es hora de profundizar más en este concepto. ¿Qué implica realmente cometer este pecado tan temido e irreversible? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te llevará a un nivel más profundo de entendimiento, donde la verdad se mezcla con el misterio de la condición humana. Primero, aclaremos algunos conceptos erróneos comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata simplemente de tener pensamientos negativos sobre Dios, de cuestionar su bondad en momentos de desesperación o de quejarse de las dificultades que estás atravesando. Jesús no estaba hablando de los errores impulsivos que surgen del dolor o la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo más serio, más intencional, que va mucho más allá de un simple error o un momento de debilidad. Imagina a un hombre que, después de ver una obra maestra, declara cínicamente que es una falsificación, aunque sabe en el fondo que es auténtica. Imagina que, después de presenciar un milagro claro y evidente, alguien elige deliberadamente decir que es obra del maligno, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado cometido por accidente, es un acto premeditado, lleno de malicia, que surge de un corazón endurecido. Un corazón que ha decidido cerrar las puertas a la verdad de Dios. Este pecado no es común, y su gravedad radica en el hecho de que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si alguien mirara directamente al rostro de Dios, y con plena conciencia, escupiera en su dirección. No es un acto aislado, un estallido momentáneo, es una actitud persistente, un rechazo continuo que, con el tiempo, convierte el corazón en piedra, insensible a la gracia. Jesús dejó claro cuando afirmó que este pecado no sería perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decir no a Dios de una manera tan definitiva que, después de eso, no queda nada más que silencio. Es cruzar una línea después de la cual no hay retorno. Reflexiona sobre esto. El pecado imperdonable no es cualquier transgresión, es la culminación de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que comete este pecado lo hace después de resistir repetidamente la voz del Espíritu Santo, hasta que ya no puede oírlo. Es como una herida infectada que se niega a sanar, hasta que se convierte en gangrena. Eventualmente, la infección se extiende tanto que no hay opción más que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque, si estás escuchando esto y te preocupa haber cometido este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten remordimiento, ya no se preocupan, han silenciado completamente la voz de la conciencia y corren el riesgo de cruzar la línea final. Entonces, la cuestión no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia este abismo. Si aún sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si todavía te importa tu relación con Dios, esto ya es una señal de que estás lejos de cometer este pecado irreversible. Esto es una señal de que la gracia de Dios aún te está alcanzando. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo, porque mientras sigas siendo sensible a su voz y respondas a su llamado, estarás protegido del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora que hemos explorado lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo en profundidad, algunas preguntas inevitables surgen en tu mente. Estas son cuestiones cruciales, ya que tocan el núcleo de nuestras creencias más profundas y nuestros mayores miedos. Vamos a analizarlas una por una, porque las respuestas pueden cambiar tu perspectiva de maneras que tal vez no esperes. La primera pregunta es, ¿por qué es perdonable hablar mal de Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Esto parece una contradicción, porque, al fin y al cabo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo puede una ofensa contra el ser perdonada,
pero no una ofensa contra el Espíritu Santo. La respuesta es más profunda de lo que parece. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad, viéndolo solo como un hombre común, tal vez un profeta, y por eso ese tipo de rechazo, aunque grave, es comprensible y perdonable. Sin embargo, en el caso del Espíritu Santo, la situación es diferente. El Espíritu es quien nos convence del pecado, quien revela la verdad sobre Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza capaz de llevarnos al arrepentimiento y la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que se apaga la luz, ya no hay retorno. Ahora, la segunda cuestión es tan delicada como la primera. ¿Qué hacer con los falsos milagros que vemos hoy? Porque, seamos honestos, vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos pueden pensar que es mejor desconfiar de todo para no ser engañados, pero aquí surge una gran tensión. Juzgar un evento como un milagro sin el discernimiento adecuado puede acercarse peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La clave está en no caer en los extremos. Por un lado, sí, existen falsos profetas y engaños. Pero, por otro lado, necesitamos tener mucho cuidado de no atribuir al enemigo lo que es obra de Dios. El discernimiento es crucial, y la Biblia, junto con el Espíritu Santo, son los mejores guías para nosotros. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco de rechazar todo por miedo a equivocarnos. Aquí, el equilibrio es vital. La pregunta es, ¿tienes el coraje de pedirle al Espíritu Santo que te guíe, incluso cuando su respuesta desafíe tus creencias? Llegamos a la tercera cuestión, la más personal de todas. ¿Cómo saber si he cometido el pecado imperdonable? Este es un momento de extrema atención. ¿Es posible que hayas cometido este pecado sin saberlo? La respuesta puede ser sorprendente y liberadora. Si te preocupa, si sientes angustia por la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces esa preocupación es una señal clara de que no has cometido este pecado. Como vimos, el verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten nada, que han cerrado su conciencia a tal punto que ya no se arrepienten. Si todavía sientes el peso de tus pecados, si sigues buscando a Dios, es porque su gracia aún está operando en tu vida. El pecado imperdonable no es algo que se comete accidentalmente, no es una trampa en la que caes sin querer. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si estás escuchando esto ahora, si te preocupa, es porque el Espíritu Santo aún está tocando tu puerta, aún te está llamando, aún te está ofreciendo la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Por lo tanto, al abordar estas cuestiones, no solo encontramos respuestas, sino también consuelo, porque el Dios al que servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Y mientras sigas teniendo ese deseo en tu corazón, mientras todavía sientas esa chispa de arrepentimiento, hay esperanza, porque donde hay arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón, hay vida eterna. Pero tal vez este conocimiento haya llegado demasiado tarde y ya hayas cometido un gran pecado. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos contra Dios? Si has pecado y te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado dentro de ti, el peso de la culpa aplastándote y las preguntas manteniéndote despierto por la noche, ¿qué hacer? ¿Es posible levantarse después de haber caído tan profundamente en el pecado? La sombra que persigue a todo cristiano, no importa cuán fuerte seas o cuán profundo sea tu amor por Dios, es que, mientras habites este cuerpo mortal, estarás en una batalla constante. La Biblia lo dice claramente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. La realidad es que, aunque hayas decidido seguir a Cristo, las caídas seguirán siendo parte de tu viaje. Es fácil pensar que puedes resistir, que eres lo suficientemente fuerte para nunca caer en las trampas en las que otros han caído, pero la verdad es que, si te alejas un poco de la presencia de Dios, el peligro es real. Satanás, el tentador, no descansa. Sabe exactamente dónde atacar, ofreciendo placeres y deseos envueltos en colores brillantes, y, cuando menos lo esperas, te encuentras arrastrándote en la oscuridad. Y, cuando caes, su voz se convierte en un martillo golpeando tu conciencia, susurrando que ya no hay esperanza para ti, que has fallado de manera irreparable. Caer en el pecado es como caer en un abismo sin fin. Te sientes atrapado y sucio, incapaz de encontrar una salida. Adulterio, fornicación, pornografía, son cadenas que atan tu alma y te hacen sentir indigno del amor de Dios. En esos momentos, la culpa se convierte en tu única compañera y las dudas comienzan a devorar tu fe.
Todos hemos estado allí, en las garras del tentador, Satanás, que nos seduce con sus mentiras, solo para luego acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay más salida, porque hemos fallado demasiado. Pero escucha con atención, esas mentiras no tienen poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no fue solo para que pudiéramos conocerlo como nuestro Salvador, sino para que, cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, Él te levante con su gran misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de aferrarse a esa promesa. Aquí está la verdad que necesitas recordar. Tu pecado no tiene la última palabra. No importa cuán profundo hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente larga para alcanzarte. La Biblia nos asegura que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que se alegra de que se desvíe de su camino y viva. El pecado es una batalla feroz, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que, en un momento de debilidad, negó a su maestro 3 veces. Se sintió roto, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, Jesús fue tras Pedro y lo encontró en la misma playa donde comenzó su viaje, restaurándolo y dándole una nueva oportunidad. Porque eso es lo que hace Jesús, es un experto en nuevos comienzos. Y ahora, mírate a ti mismo. No importa cuán grande haya sido el pecado en el que has caído, Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Él no te lanza piedras de acusación, al contrario, extiende su mano con amor y dice, levántate y anda. Jesús no vino al mundo para señalar con el dedo y acusarte por tus errores. Vino para salvarte, para liberarte de las garras del pecado que intentan destruirte. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Esa es la esencia de la gracia, recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No permanezcas en la oscuridad de tu fracaso. Este es el momento de comenzar de nuevo, de confiar en Cristo y creer que Él tiene el poder de restaurar lo que se ha roto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no se sorprende con tus caídas. Él sabía dónde tropezarías y aún así, eligió amarte. Él decidió entregarse por ti, sabiendo que su sacrificio abriría la puerta para la redención. El pecado busca destruirte, pero la gracia de Dios es siempre más grande, más fuerte y más persistente. Ahora que entiendes la profundidad del amor de Dios y ves cómo Él está listo para restaurarte y darte un nuevo comienzo, es hora de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe cobra vida, donde el poder restaurador de Dios se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. Primero, necesitas enfrentar el pecado de frente. No lo escondas, no lo minimices. Confiesa tus pecados a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en la privacidad de tu corazón, expresa tu dolor, tu vergüenza, y confía en que Él está escuchando cada palabra, listo para abrazarte con su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no dejes que te defina. En segundo lugar, busca el apoyo de una comunidad de fe. No estás solo en esta batalla. La Iglesia, tus hermanos y hermanas en Cristo están allí para apoyarte y ayudarte a cargar tus cargas. Carguen los unos con los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es un acto de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, que te guíen, que oren por ti y contigo. En tercer lugar, reserva tiempo para estar en la presencia de Dios. La restauración diaria es un proceso continuo que requiere que te mantengas conectado a la fuente de tu fuerza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas. Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé la dirección necesaria para no caer nuevamente. En cuarto lugar, adopta prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, distánciate de ellas. No juegues con fuego, sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncalo y échalo fuera. Esto no significa dañarte físicamente,
sino ser drástico al alejarte de todo lo que pueda hacerte caer. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada nuevo día. Cada mañana es una nueva oportunidad para caminar en su voluntad, para vivir en su amor. No te aferres al ayer, vive hoy en la libertad que Cristo te dio. No te veas a través de la lente del fracaso, sino a través de la lente de la redención. La restauración es un viaje de confianza y entrega, permitiendo que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer. No se trata de fingir que nunca has caído, sino de permitir que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor. Nunca te rindas. Si sientes que todo está perdido, recuerda, no estás solo. No permanezcas en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo debes tomar su mano y dejar que Él te guíe hacia un nuevo comienzo. Ahora que hemos explorado el único pecado irreversible, necesitas saber acerca de los 7 tipos de personas que no serán salvas. Haz clic en este vídeo que aparece ahora para descubrir los 7 grupos de personas que no podrán entrar al reino de los cielos. Es muy importante que lo mires con atención y te preguntes si puedes estar en alguno de esos grupos. No pierdas este conocimiento valioso. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.